la fría y lluviosa Bogotá. Hoy más que nunca en estos días estamos teniendo todas las estaciones del año en un solo día, eh, con un calor y un sol de esos bien picantes en la mañana, y un frío, una lluvia súper torrencial en la tarde y un frío extremo en la noche. Pero nada, un gran saludo a todos ustedes en sus diferentes ciudades, en sus diferentes países. Sin duda alguna, antes de cualquier cosa, expresar nuestras más sinceras condolencias, nuestro más sincero abrazo a todo el pueblo latinoamericano y particularmente al pueblo colombiano por estos momentos tan difíciles que estamos viviendo en estos días, ¿no? Con esa ola invernal que está afectando el país, que ha dejado ya varios centenares de personas pues en la ruina, con sus casas, sus propiedades destruidas, particularmente las islas colombianas en el Caribe, ¿no? San Andrés, Providencia, Santa Catalina, que fueron golpeadas con la dureza del huracán Iota en los días pasados. Un gran saludo de parte de la Embajada de Palestina, del señor embajador Rauf al-Malki, de todo el equipo de trabajo, a todos ustedes, y nuestras más sinceras condolencias y abrazo de apoyo. Sin duda alguna, el pueblo palestino conoce de memoria que es tener que levantarse de las ruinas. Y entonces en ese sentido van nuestros mejores deseos y nuestros más grandes abrazos a todos los colombianos de las islas del archipiélago, de todas las regiones que han sido golpeadas, no solamente allá, sino al interior del país, que han sido golpeadas por esta ola invernal. También nuestra solidaridad con los demás pueblos latinoamericanos. Centroamérica también está pasando bastante mal con este fenómeno de clima. Nicaragua, Honduras, El Salvador. Pues para todos ellos también nuestro abrazo desde acá y nuestro ánimo desde acá. Para todos ustedes también un saludo para nuestra hermana y amiga Sonia Martínez, para nuestra amiga Nina Barbosa, para Fallis y Madi. No sé quién aparece como delegado de Cofi Popular, un gran abrazo también. A nuestro querido profesor y amigo desde Medellín, Javier Sánchez, un gran saludo, ahí lo estoy viendo justamente. A Frank Batarse, desde El Salvador, que ojalá también las cosas por allí en Centroamérica estén bastante bien. A nuestra amiga Clara de Vidal, a Rosa Barbosa, a nuestra gran amiga Ivonne Estefan, un gran saludo también y los mejores deseos para ella. A María Cristina Garzón, a Miriam Mejía, a nuestro gran amigo el señor Abdelrahman Shaher, a Steve Pacheco y a todas las personas que no alcanzo a visualizar en este momento en la sala de chat, también un gran saludo. Tenemos hoy una tertulia, de las tertulias que me gustan a mí bastante, porque tienen un contenido de varias cosas, de todo un poquito. Tienen un contenido histórico, tienen un contenido político y tienen un contenido actual, sin duda alguna. Y es hablar de la independencia palestina y la declaración de independencia. ¿Por qué razón escogimos este tema? Porque justamente el pasado 15 de noviembre se conmemoró un año más de la declaración de independencia palestina, hace 32 años. Y muy seguramente para varias personas puede ser una sorpresa hablar de la declaración de independencia palestina. La idea de hoy es justamente explicar un poco este proceso, ¿no? En qué consistió, qué fue, por qué se dio, qué implicaciones tiene o tuvo en su momento y qué implicaciones tiene en la actualidad. Los invito entonces a que se disfruten esta tertulia, a que conozcamos este pedacito de la historia palestina, a que nos transportemos en el tiempo hasta 1988 y podamos disfrutar entonces de un rato agradable en esta hora que nos acompaña a continuación. Gran saludo también para Soraya Yamil Assad, que acaba de integrarse también a la sala. Voy a empezar a compartir pantalla a partir del momento.
Si en alguna ocasión, si en alguna ocasión las diapositivas dejan de presentarse o se quedan quietas, por favor háganmelo saber. Bien, ahí ya debemos estar visualizando la presentación que hemos querido llamar a 32 años de la Declaración de Independencia Palestina. Justamente 32 años después de ese 15 de noviembre de 1988. Y en esta imagen de ese día justamente vemos el motor de esa idea que era nuestro gran líder y nuestro padre Yasser Arafat. Moviendo la declaración de independencia desde Túnez junto con el resto de la estructura principal de la OLP, de la Organización para la Liberación de Palestina. Vamos a recorrer entonces esta charla a través de 4 pasos, a través de 4 etapas. Por un lado, vamos a hablar de los pasos del Estado, una fundamentación. O sea, para entender, esto no va a ser una clase de ciencia política, no se angustien. Esto va a ser más bien como una pequeña introducción para que comprendamos cómo nacen los estados y por qué es tan importante estos ejercicios de la Declaración de Independencia. En un segundo momento, en una segunda etapa, vamos a mirar como tal la Declaración de Independencia. ¿Qué fue ese proceso? ¿Por qué se dio ese proceso en ese preciso momento? ¿Y qué dice esa Declaración de Independencia? En una tercera etapa, en un tercer momento, vamos a hablar de la reactivación de los reconocimientos bilaterales a Palestina. Este proceso que empieza a ocurrir desde el 2010, de pronto desde un poco antes, para ser bien estrictos, pero con fuerza desde el 2010, y que nos lleva hoy a una realidad bien interesante. Y por último, vamos a mirar o vamos a charlar sobre la independencia y la ocupación hoy, esa realidad palestina hoy, a partir de la ocupación y a partir de la independencia. Vamos entonces a navegar sobre estos 4 puntos y a transportarnos hasta 1988 a Túnez. Vamos a dejar por momento estas ciudades un poco frías de la región andina. Vamos a irnos hasta el norte del África, hasta el calor del Mediterráneo, para entender justamente a qué nos referimos cuando hablamos de la independencia palestina. Sin más demora, arranquemos entonces. En primer lugar, vamos entonces a hablar de esta pequeña introducción que he querido titular Los pasos del Estado, una fundamentación. Y es que de pronto con más énfasis, o de pronto no, sin duda alguna, con más énfasis los que hemos estudiado ciencia política o relaciones internacionales, hemos tenido esta discusión desde siempre, pero no todos ustedes, evidentemente no es obligatorio que uno se ponga a pensar de dónde nacen los estados y por qué nacen los estados y bajo qué metodologías nacen, cómo es esa fórmula, de pronto esa receta para que un estado nazca. Sin duda alguna, no tiene por qué hacer parte de las preocupaciones inmediatas de cualquiera de ustedes. Entonces, por eso lo vamos a discutir hoy, muy brevemente y muy amigablemente a manera de introducción para poder llegar entonces a la Declaración de Independencia de 1988. Normalmente, los estados pueden nacer a través de 2 formas, o estados naturales, por nacimiento natural, o estados artificiales. ¿Sí? Hay varios casos de nacimientos artificiales de estados. Que un estado nazca artificialmente no quiere decir necesariamente que sea algo malo, o sea, no es que estamos insultando a un estado por decirle que nació artificialmente, sino que obedece un poco a la explicación de cómo fue ese proceso de creación del estado, más bien. Ahora, también es cierto que la mayoría de los estados del sistema internacional no nacen artificialmente. La mayoría de los estados en el mundo, en el sistema internacional, nacen de forma natural. La mayoría, no todos, pero sí la mayoría. Y cuando hablamos de nacimiento natural de los estados, tenemos que hablar básicamente de 4 formas de nacimiento. La primera y la más tradicional desde Europa, llamémoslo así, era el nacimiento a partir de estados-nación. Aquí las relaciones internacionales son un poco abusivas, digo yo, porque por allá en el siglo
XV, finales del siglo XV, sobre todo inicios del siglo XVI, se empieza a organizar lo que nosotros llamamos hoy sistema internacional, ese concepto. Eso no es eterno, eso no es de toda la vida. El Imperio Romano no hablaba de sistema internacional, por ejemplo, los griegos no hablaban de sistema internacional. Sistema internacional es un concepto que nace por ahí para 1600, después de una guerra. No voy a entrar en detalles de esa guerra para no aburrirlos, obviamente. Es una guerra que ocurrió entre Francia y los estados alemanes entre 1618 y 1648. Imagínense ustedes hace cuánto tiempo. Se llamó, en efecto, la guerra de los 30 años. Después de esta guerra, nacen varias cosas importantes para las relaciones internacionales. Nacen dos conceptos que nosotros trabajamos mucho. Uno de ellos es el interés nacional, el otro concepto es la razón de Estado. Pero también aparece la lógica del sistema internacional a partir de algo que los europeos llamaron el concierto de las naciones. O sea, que existieran protagonistas en el mundo que se relacionaran con otros, con un fin específico. Algunos llamaban, lo ponían en términos de supervivencia, que el Estado pues, no fuera devorado por otro, no fuera conquistado, o posiblemente también para tratar de proyectarse como ese gran líder, ¿no? Como ese gran Estado hegemónico. En ese momento nace el concepto de sistema internacional y por lo tanto nace en Europa. Es por esto que ustedes escuchan a un internacionalista o escuchan a un politólogo y él les va a decir que el concepto de sistema internacional es un concepto básicamente eurocéntrico, o sea, que nace en Europa y toma como referencia a Europa. Y no se equivocan. Los chinos tampoco hablaban de sistema internacional en su momento. Los chinos no hablaban necesariamente de Estado-nación, a pesar de la importancia que tuvieron los chinos en el siglo XII y en el siglo XIII y en el siglo XIV y también en el siglo XV. Era Europa la que hablaba de este concepto. Resulta que lo hablaba porque en Francia estaba apareciendo de una manera muy fuerte la nación francesa. O sea, ese grupo de personas, en este caso de franceses, que se sentían identificados con Francia y que tenían un referente geográfico. Entonces, cuando uno se sentía profundamente identificado con una idea política, en este caso con Francia, podía ser el Reino Unido, podía ser eh, Portugal, no sé. Inicialmente los más fuertes fueron Francia y el Reino Unido. Bueno, en ese momento se llamaba Inglaterra, de hecho. Cuando uno tenía esa identidad tan marcada, esa identidad política tan marcada, y tenía un referente geográfico que permitía delimitar esa identidad política, nace lo que nosotros llamamos estados-nación. O sea, estados en cuanto a organización política, en cuanto a una estructura política, pero debidos a una nación o movidos a una nación en particular. ¿Sí? Francia nace como un estado para los franceses, no para nadie más, no para un español, no para un alemán, evidentemente no, por eso tantas guerras. Inglaterra, cuando absorbe los otros reinos y se consolida en lo que hoy es Gran Bretaña, nace para darle un estado a los habitantes de Gran Bretaña, particularmente a los ingleses con algunos privilegios sobre los demás. Cuando Alemania nace, finalizando el siglo XIX, por allá para 1870, después de esa influencia prusiana de Bismarck, cuando Alemania nace, nace para los alemanes. Es un estado hecho para la nación alemana. Recuerden ustedes ese interesantísimo libro de Fichte, Discursos a la Nación Alemana. Ahí entendemos entonces que Alemania nace en función de sus alemanes, se debe a sus alemanes, nace para ellos, para darle un estado a ellos. Ese ejercicio, entonces, se llama nacimiento de estados-nación. Las naciones se ponen, los ciudadanos de una nación, se ponen, llamémoslo así, de acuerdo informalmente, no es que se reúnan, nunca se van a reunir, pero existe un consenso y van a estar de acuerdo y lo van a aprobar en que nazca una entidad política que se deba a ellos, que los cuide a ellos y los proteja a ellos.
Así nacen de manera natural esas organizaciones políticas en Europa. Así nacen de manera natural Francia. Francia nadie la creó, solo los mismos franceses. A Alemania nadie la creó, diferente los mismos alemanes. A Inglaterra nadie la creó, diferente los mismos ingleses. A Italia nadie la creó, diferente los mismos italianos. A Portugal nadie la creó, diferente los mismos portugueses. ¿Sí? Entonces, eso es el primero de los pasos del nacimiento de un Estado. O la primera de las vías, llamémoslo así, a través de una voluntad nacional que permita la creación de un Estado-nación. Se necesita una referencia geográfica, sin duda alguna. Se necesita una referencia geográfica. Pero es más, la voluntad, producto de la voluntad nacional. La segunda forma natural para que un Estado nazca es por la secesión, o sea, explicado de una manera simple, producto de una guerra civil. Un territorio entra en guerra civil, o sea, entra en una guerra interna y se fractura en varios pedazos, en dos, en tres, en cuatro, en cinco, en 10 pedazos. Y cada pedazo que resulte puede configurar un estado perfectamente. Ese es la segunda vía a través de la cual los estados nacen, ¿sí? A través de divisiones, a través de explosiones de entidades más grandes. Puede ser que la entidad que explote sea o no sea estado, no importa, no interesa. El caso es que las partes resultantes van a poder crear estados. El tercer proceso de nacimiento natural, son los procesos de descolonización. ¿Ya? Recuerden ustedes que los europeos fueron bastante bandidos hasta cierto punto, los gobiernos europeos, y crearon colonias en los otros continentes. África era lleno de colonias europeas, Asia, el Medio Oriente, en efecto, con la declaración Balfour y el acuerdo Sykes-Picot entendemos que había un espíritu colonial de parte de las potencias europeas para tener colonizado el Medio Oriente. América Latina lo conocemos bastante bien. Y cuando estas colonias empezaron a independizarse, movidas en buena medida por la voluntad popular de los colonizados, porque los colonizados dijeron ya me cansé de ser colonia, porque los colonizados dijeron me quiero sacudir la dependencia colonial o la dominación colonial, y muchas veces lo hicieron incluso a través de guerras. Cuando esto ocurre, los estados resultantes, ya descolonizados, nacen de forma natural. ¿Sí? Se puede poner varios ejemplos. Argelia, tal vez, a pesar de esa resistencia tan fuerte de los franceses. ¿Sí? Esos ejercicios de descolonización. Aquí en América también, cuando hicimos los procesos de independencia de España, nosotros no nacimos necesariamente por un proceso de Estado-Nación. Nosotros en América no nacimos necesariamente de un proceso de secesión. Nosotros en América nacimos de un proceso de descolonización. Ahora, no todas las descolonizaciones ocurrieron al mismo tiempo. Estamos hablando que nosotros, por ejemplo, para independizarnos, entre comillas, yo siempre ratifico esas comillas, independizarnos de España, nosotros lo hicimos empezando el siglo XIX, pero finalizando el siglo XIX, por ahí en 1888, entre 1880 y 1888, los europeos todavía estaban pensando en repartirse África. Y ocurrió la conferencia de Berlín, donde los europeos con lápiz y regla trazaron las líneas divisorias de los estados africanos. Por eso es que África la vemos como si fuera una cuadrícula, como si fuera un crucigrama, esos mapas de esos estados. Y entonces, mientras España pierde sus colonias rápido, Francia no las va a perder sino hasta el siglo XX. El Reino Unido no las va a perder sino hasta el siglo XX. Incluso aún hoy hay procesos coloniales bastante ofensivos, como es el caso de las Islas Malvinas en Argentina con los británicos, por ejemplo. Ese es un ejemplo clarísimo todavía de un intento colonial al estilo del siglo XVII o del siglo XVIII. Yo creo que las Islas Malvinas, estoy absolutamente seguro, que es una causa que une a la nación argentina, independiente de la tendencia política que tenga cada persona, que tenga cada quien, pero es un tema que los une, esa protesta por la presencia británica allí. Entonces, los procesos coloniales que ocurren
después de una gran oleada los procesos de descolonización que ocurren después de una gran oleada de independencias por descolonización en los años 60, en los años 70, que fue cuando esos procesos de descolonización estuvieron más activos. Y lo que viene después de los 60 y los 70 se entiende como descolonización diferida, ¿sí? Descolonización diferida, o sea, cuando un Estado, ya no estamos en el 60, en el 70 tampoco, estamos en 2020, o estábamos en 1990, o estábamos en 1980, cuando un Estado en los 80s, en los 90s, o en el 2000, o en el 2010, o en el 2020, que antes era colonia, decide dejar de serlo y decide pedir su independencia y se le otorga, ese nacimiento se llama descolonización diferida. ¿Sí? Se llama diferida porque no ocurrió, reitero, en los años 60 y 70, que fueron los periodos donde más se presentaron este tipo de fenómenos de descolonización. Entonces son las cuatro formas a través de las cuales un Estado puede nacer, o por voluntad de sus propios ciudadanos, o por una guerra interna, una guerra civil de secesión, donde explota y los resultados nacen como estados también, a través de un proceso de descolonización, seguramente en los años 60 o 70 o antes, o a través de un proceso de descolonización tardío o descolonización diferido, que ocurriría en el 80, en el 90 o en lo que vamos del siglo XXI. Ahora, aquí podemos encontrar, por ejemplo, Palestina. A mi modo de ver, Palestina estuviera como una descolonización diferida con muchos aspectos de un Estado-nación. ¿Sí? ¿Por qué descolonización diferida? Porque en efecto fue colonia, en este caso británica, a partir del mandato británico, y hace un proceso de descolonización en la medida en que los británicos se comprometieron con la Sociedad de las Naciones cuando recibieron el mandato por los años 20, se comprometieron con lo que era el antecedente de las Naciones Unidas, o sea, la Sociedad de las Naciones, se comprometieron a darle vía libre, a darle tránsito a esos territorios que estaba recibiendo el mandato, darle tránsito hacia estados, hacia el nacimiento como estados. Entonces, claramente Palestina es un proceso de descolonización y como no ocurrió en los años 60 y en los años 70, se entiende como un proceso de descolonización tardío o descolonización diferido. Pero sea como sea, es un nacimiento natural. En lo personal, siempre planteo que también hay algo de Estado-Nación porque los palestinos tenían una clara identificación geográfica. ¿Sí? O sea, a diferencia de los africanos, que fueron los ingleses y los franceses los que les dijeron Argelia va del punto A al punto B, ¿sí? A diferencia del mapa político del África, el territorio palestino existía ya en la mente de los palestinos, desde el siglo XIX y desde antes. Lo que llamamos Palestina histórica ya existía en la mente de los palestinos. Entonces había una identidad nacional que se ataba a un referente geográfico específico. Por eso yo digo, también tiene visos de Estado-nación. ¿Sí? Ahora, que de pronto la mayor parte sea de una descolonización diferida es otra cosa, pero el caso palestino lo pondría en la mitad. Ahora, también los estados pueden nacer de manera artificial, o sea, cuando alguien decide crearlos. Hay tres formas de estados artificiales, algo que tiene un nombre curiosísimo en las relaciones internacionales que se llama estados tapón. Estados tapones a la usanza de mis abuelitos, cuando un esposo se ponía bravo con su esposa o al revés, su esposa se ponía bravo con su esposo, decidían atravesar una tabla en la mitad de la cama para no verse en la noche ni abrazarse en la noche el uno al otro. Esto es un ejemplo claro de estados tapón. ¿Sí? Recuerdo mucho un caso en la familia y qué pena les revuelvo la tertulia con anécdotas. Dos primas, que eran hermanas entre sí, heredaron una casa de una tía y las dos primas no se podían ni ver la una a la otra, y entonces decidieron echarle una tapia en la mitad de la casa, partir la casa en dos porque no la iban a vender, hubiera sido mejor. Pero entonces les dio por echar una tapia en la mitad y una se quedó con un lado de la casa y la otra se quedó con el otro lado de la casa. Pues evidentemente esa casa se veía horrorosa con un muro en la mitad. ¿Sí? Ese muro que mis primas construyeron es una especie de separación
entre un lado y el otro, dos lados que están en conflicto. Cuando yo tengo dos países que tradicionalmente han peleado, yo puedo, como Naciones Unidas, por ejemplo, o antes, de hecho, como Sociedad de las Naciones, yo podría ponerles algo en la mitad que separara a esos dos estados que tradicionalmente peleaban. Ese estado que yo estaba creando ahí en la mitad nace de manera artificial, porque yo soy el que estoy decidiendo crearlo, yo, Sociedad de las Naciones, y yo lo llamo estado tapón, o sea, separa a dos contendientes en conflicto. Así nacieron, por ejemplo, de cierta manera los Países Bajos en Europa para separar a Alemania de Bélgica y de Francia. Países Bajos como Países Bajos, ¿no? Antes existían varios reinos y Holanda era uno de los más antiguos y los más poderosos, pero como Países Bajos como tal no existían. Entonces fueron creados por los mismos europeos para separar, construir este muro de separación entre Francia y Bélgica y entre Francia y Alemania. Perdón, entre Alemania y Bélgica, entre Alemania y Francia. En América Latina tenemos algunos ejemplos. Uruguay y Paraguay de cierta manera nacieron así para separar a Argentina y Brasil, que habían tenido tres guerras en el siglo XIX, de cierta manera. Entonces los estados tapón existen, no son muchos, pero existen y son creados de manera artificial. Por una decisión administrativa, sería la segunda opción de estado artificial, que es el caso de Israel, donde las Naciones Unidas decide crearlo, ¿sí?, administrativamente a través de una resolución, la 181 del 47, de noviembre del 47, que no había antecedentes de eso ni antes ni después. Naciones Unidas por decreto decidió crear el Estado de Israel. Nació de manera artificial. O por una decisión colonial, donde antes no habían naciones que estuvieran reclamando independencia, por una decisión colonial, sencillamente la potencia colonial decide partir un territorio y crear estados. Ejemplo, la India. La India era un solo territorio y fueron los británicos los que decidieron partirla en función de credos religiosos y entonces a un lado crean lo que ellos llaman la India occidental y al otro lado crean lo que ellos llaman la India oriental, o sea, en otras palabras, Pakistán al occidente o Bangladesh al oriente de la India. Fue una decisión arbitraria que hicieron los británicos. Entonces, se trata de nacimientos artificiales, ellos no estaban pidiendo nacer como tal, nacimientos artificiales por una decisión colonial. Palestina entonces nace de manera natural en una combinación entre descolonización diferida y voluntad nacional, mientras que Israel nace como una decisión administrativa de manera artificial. Ahora, para que el sistema internacional reconozca que hay un Estado, tiene que referirse uno a la Declaración de Montevideo de 1933. Esta declaración, ¿qué proponía? Proponía los elementos tradicionales que uno siempre ha escuchado, que son los elementos constitutivos de un Estado. O sea, la existencia de un territorio, y esto es fundamental, no hay estados nómadas. Para que uno hable de Estado, no puede ser un Estado sin un territorio definido, no hay estados nómadas. En este caso, el Daesh, por ejemplo, yo siempre criticaba que lo llamaran Estado Islámico, se asemejaba más a una especie de, esa palabra daula lo hubiéramos podido traducir más bien como califato más que Estado, ¿no? Así. Porque no tenía una referencia geográfica fija, específica. El mismo Estado de Israel no tiene una noción territorial específica, entonces uno diría, puede controvertir la existencia teóricamente hablando de Israel como Estado en la medida en que no cumple la noción territorial, porque no hay una noción definida, fija. Los israelíes nunca han querido definir fronteras, nunca han dicho mi frontera con el Líbano es tal, mi frontera con Jordania es tal, mi frontera con Palestina es tal, mi frontera con Egipto es tal. Ustedes no van a encontrar esa definición por ningún lado en Israel. Y no lo hacen porque ellos saben que en la medida en que puedan tener ganancias territoriales, lo van a hacer. En la medida en que puedan robarle tierra a sus vecinos, lo van a hacer. Pero eso ya de por sí es una contradicción a la Declaración de Montevideo
la parte territorial. Uno diría, Israel no está cumpliendo esa primera condición y esa condición elemental. Y no la está cumpliendo, de hecho, hoy, porque cuando nace, así haya nacido de manera artificial y haya nacido perjudicando a los palestinos, pero en últimas las Naciones Unidas les había dado un territorio fijo, les había dicho, Israel va a nacer en el 56% de Palestina y fueron los mismos israelíes los que hicieron eso añicos. Entonces, esa primera definición, ese primer elemento, perdón, es muy importante. Ahorita, más adelante profundizamos un poquito en eso, territorio. Son de lugar, nación, un momento les hablo de la nación. En tercer lugar, soberanía o gobierno reconocido. Son los elementos que la Declaración de Montevideo definen para crear un Estado, para hablar de la existencia de un Estado. Hay otras dos, que de esas dos adicionales, esos sí vienen después de la Declaración de Montevideo. De esas dos, hoy en el mundo realmente la que más importa es la cuarta, y la quinta no tanto. La cuarta es la capacidad de establecer relaciones diplomáticas con terceros de una manera sostenida, de una manera permanente y sostenida. ¿Por qué esto? Porque de hecho el derecho internacional divide muy bien relaciones diplomáticas temporales o coyunturales, ¿no? Y para eso tiene una definición de esas misiones diplomáticas como misiones especiales, de hecho. Y también el derecho internacional diferencia los que son de tipo permanente, que son las más importantes para el derecho internacional. Entonces, esa característica de tener relaciones diplomáticas con terceros de manera permanente y sostenida es muy importante. La última, el monopolio de las armas, fue muy importante, pero hoy ya no lo es tanto. No lo es tanto por varias razones, porque hay muchos estados que prescinden, no necesitan de fuerzas militares. Hay otros estados que sencillamente las alquilan, contratan contratistas, ejemplo claro es Emiratos Árabes, una forma de estimular el mercenarismo moderno, ¿no? Pero eso lo hacen Emiratos. Pero esto ya deja de ser tan importante, pero la Declaración de Montevideo define entonces estas tres cosas como elementos fundamentales de un Estado. Ahora vamos a hablar de estos elementos para el caso palestino. Concentrémonos en los tres primeros. Territorio. ¿Palestina tiene una definición fija de territorio? Sí, la tiene. Aquí yo soy enfático en algo, y es que todavía hay muchos académicos que relativizan la noción de frontera en Palestina y relativizan el carácter puntual del territorio palestino. Y es más, y pueden ser académicos que defiendan la posición palestina, pero aún así son reacios a hablar de una noción de límite, una noción de frontera en Palestina. ¿Y esto por qué razón? Porque cuando, recuerden ustedes un poco la resolución 181, la de la partición, que mencionamos hace un momento, que hemos visto en varias tertulias, esta resolución tomaba el territorio palestino, las Naciones Unidas tomaban el territorio palestino, lo partían no solamente en dos, lo partían en tres bloques. Un bloque iba a ser Jerusalén, como una ciudad internacional. En segundo lugar, iba a estar el bloque que iba a constituir el Estado de Israel en el 56% de la tierra. Y en el otro lado estaba el bloque que iba a constituir el Estado palestino en el 42% de la tierra, 56, 42 y 2% Jerusalén como ciudad internacional. En ese punto ocurre la primera de las guerras árabo-israelíes. Israel no respeta esta distribución territorial e Israel avanza del 56% al 78%. La primera guerra árabo-israelí finaliza con un acuerdo de paz entre los vecinos árabes e Israel, bueno, un acuerdo de paz, no, un armisticio que en términos muy, muy estrictos no es un acuerdo de paz, es una especie de acuerdo de cese al fuego más bien, un armisticio. Y en este armisticio se define una línea que se va a conocer en 1948 como la línea del armisticio, ¿sí? También se va a llamar la línea verde. O sea, es la línea que marca la diferencia entre lo que conquistó Israel y lo que quedó en manos árabes, ¿sí? Pero es una línea de cese al fuego, llamémoslo así, para ser muy estrictos. El problema, y aquí es donde yo baso mi argumentación,
El problema es que si bien esta línea no era una línea fronteriza, era una línea de cese al fuego, porque ya habían unas fronteras definidas previamente con la resolución 181, donde Palestina tenía el 42% de la tierra. Si bien estas líneas eran líneas de cese al fuego, en 1967, con la Guerra de los 6 días, cuando Israel acaba este armisticio con los vecinos y cuando Israel entra a Cisjordania y entra a Jerusalén Este y entra a Gaza, en ese instante, en la Guerra de los 6 días, las Naciones Unidas en el Consejo de Seguridad, y por eso es la foto que tengo en pantalla, las Naciones Unidas toma una resolución que es la resolución 242 del Consejo de Seguridad de 1967, finalizando el año, también en noviembre. Y en esta resolución, Naciones Unidas habla del concepto de ocupación. ¿Sí? Desde el punto de vista del derecho internacional, yo cuando hablo de ocupación es porque estoy hablando de una invasión de un extranjero a otro. Y cuando esa invasión de un extranjero a otro se da, yo tengo que diferenciar con claridad prístina cuál es el territorio del primer extranjero y cuál es el territorio del segundo extranjero, para poder decir el primero está invadiendo al segundo. ¿Sí? Cuando las Naciones Unidas incluyen esa palabra ocupación, están cambiándole la esencia a la línea de armisticio y le están dando características de línea fronteriza entre Israel y Palestina. Tan potente es esta definición y tan potente es este enfoque que buena parte de los reconocimientos que se hacen sobre el territorio, sobre el Estado palestino y sobre el territorio palestino ocurren sobre las líneas de 1967. O sea, la línea de armisticio deja de ser una simple línea de armisticio, la línea verde deja de ser una simple línea verde para convertirse en una línea limítrofe entre Israel y Palestina, al menos en lo que corresponde a Cisjordania, Jerusalén Este, bueno, y de hecho también Gaza, esta definición también aplica para Gaza en sus líneas fronterizas. Entonces hay una noción clara, hay una definición clara de territorio palestino, Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este. Entonces la primera de las condiciones la cumple. Vamos a ver la segunda. Bueno, aquí está justamente lo que les estaba hablando, esa concepción de territorio palestino. Vamos a hablar, bueno, antes de pasar a la segunda, una anécdota. A mí me encanta Indiana Jones, a mí estas películas me fascinan. Quiero invitarlos, esto creo que es en estos cazadores del arca perdida. Esta película es la de Indiana Jones, que se llama Indiana Jones y Cazadores del Arca Perdida. En un momento en la película sale supuestamente el protagonista, sale Indiana Jones en vuelo hacia Egipto. El avión para en Bagdad y vuela hacia el Cairo. Más o menos el periodo es un periodo un poco antes de la Segunda Guerra Mundial, más o menos 1935 tal vez, 37. Y cuando la imagen de la película muestra que el avión está sobrevolando Palestina, es curioso, la pone por su nombre, Palestina, y la pone completo en el mapa de esa Palestina histórica. Es bien curioso, es un dato bien curioso. Véanse la película. Yo estoy seguro que esa escena mortificó a los sionistas y todavía lo siguen mortificando, pero ya no pueden cambiar la película. Ya la película hecha quedó hecha como está. En este momento del 67, de la guerra del 67, Israel intentó rechazar esa argumentación territorial de las Naciones Unidas y esa asignación territorial a Palestina a partir de un argumento muy del derecho internacional que se llama terrae nullius o terrae nullius. ¿Esto qué significa en términos sencillos? ¿Cuál era el argumento de Israel? Que Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este era tierra de nadie, por eso se llama terrae nullius, tierra de nadie. Y que al ser tierra de nadie ellos podían echarle mano. A alguien le puede parecer, o a alguno de nosotros nos puede parecer este argumento israelí bastante insensato, porque uno diría en el mundo no hay terra nullius, toda la tierra en el mundo tiene dueño, ¿no? Pero no es así. De hecho, todavía hoy, 2020, hay regiones del mundo que son terra nullius, y hay una en particular, son muy poquitas, pero de hecho hay una que es clara,
que queda en la Antártida. La Antártida como continente helado no se ha repartido todavía. Hay un tratado que protege la Antártida, se llama el Tratado Antártico, pero ya todo el mundo le está echando ojo a la Antártida por los recursos que tiene. No solamente los países que somos vecinos de la Antártida, no solamente Argentina, Chile, Colombia misma, Brasil, sino incluso las potencias europeas, ¿no? Entonces los británicos, los franceses le estaban echando ojo a la Antártida. Por ahí de nuevo sale el tema de las Islas Malvinas. Los ingleses dicen que por el hecho de tener las islas, ellos tienen proyección hacia la Antártida. Pero a pesar de eso, y a pesar de los recursos y los intereses que puede existir en la Antártida, hay una pequeña región de la Antártida que nadie reclama. Y nadie reclama por lo inhóspita que es. Es supremamente inhóspita. Aún hoy, aún con la tecnología actual, vivir allá es imposible. Eso se llama Terra de Nullius. Nadie la quiere, nadie la está reclamando. Y es vacía. Sin embargo, no es lo mismo. Eso no se puede aplicar de la misma forma a Palestina. Evidentemente no. Palestina no se podía nunca argumentar que era una situación de terra de nullius. Era una tierra con población, que la población tenía una identidad nacional, y había de hecho una decisión de las Naciones Unidas donde se hablaba de un Estado palestino, de un Estado árabe. Entonces de ninguna manera era terra de nullius. Por esa razón, ese argumento israelí nunca se ha tenido en cuenta para darle soberanía sobre Cisjordania, Gaza o Jerusalén Este. Entonces, esto es importante para trabajar en el primero de los aspectos para crear un Estado. Territorio era claro. El segundo de los aspectos es la nación, o sea, un grupo humano que se sienta identificado con un proyecto político común, que se sienta parte de un proyecto político común. Y los palestinos sí que tenían esa identidad política clara. Las identidades no solamente son políticas, normalmente a una identidad política le antecede una identidad sociológica, o sea, que la sociedad primero se identifique como sociedad en sí misma y posteriormente se identifique como parte de un proyecto político. Los palestinos, y aquí también traigo la imagen, parte de la imagen de un libro que yo de la carátula de un libro que yo les he mencionado en repetidas ocasiones, que se llama Palestinian Identity. Lo escribió un académico bien interesante, se llama Rashid Khalidi. Palestinian Identity, the Construction of Modern National Consciences. La construcción de una conciencia moderna nacional, una conciencia nacional moderna. ¿Qué habla Rashid Khalidi en este libro? Él dice la identidad política palestina como una identidad nacional, con una conciencia nacional, se construyó desde mucho antes incluso del siglo XX. Se construyó cuando menos desde el siglo XVIII, ya se hablaba de una identidad política palestina. Entonces, si por un lado podemos decir que hay una noción territorial para Palestina, también podemos decir que hay una noción de nación para Palestina, ¿sí? De nación para Palestina. Aquí en este enfoque yo difiero un poquito de los abogados, porque los abogados dicen, los abogados en su mayoría no utilizan el concepto nación, ellos utilizan el concepto habitantes, y con habitantes simples, a secas, dan por check ese segundo requisito. Para mí no es tan simple. Uno puede habitar un territorio pero no sentirse representado con él ni con su proyecto político. Es mejor, yo siempre sugiero, emplear nación en lugar de emplear el concepto de habitantes en general o incluso ciudadanos. Puede haber un ciudadano porque tenga cédula o tenga un ID, una tarjeta de identidad, pero no se siente parte del proyecto político. Le dieron el documento de identidad porque sus papás se lo heredaron, llamémoslo así, pero no se siente parte de ese proyecto político. No necesariamente el hecho de ser ciudadano garantiza algo. Es mejor utilizar la palabra nación, y los palestinos claramente tenían una nación construida, evidentemente. Ahora, el tercero de los conceptos es soberanía. Esa soberanía se puede entender de dos maneras. Por un lado, la soberanía como proyección de la voluntad de la nación. O sea, la nación, una vez se define como proyecto político, empieza a tomar decisiones. Esas decisiones se entienden que son soberanas en la medida en que obedecen a los intereses de la nación, ¿sí? La otra perspectiva para hablar de soberanía es porque hay un gobierno construido. Sea cual sea el camino A o sea el camino B, Palestina cumplía las condiciones para hablar de soberanía o de gobierno. Por un lado,
si hablamos de soberanía como producción de la voluntad de la nación, quiere decir que la ocupación no acaba la soberanía, la limita, pero no la acaba en la medida en que tendría, para que acabara la soberanía tendría que acabar la nación, o sea, tendría que exterminar a todos los palestinos. Pero como esto no ocurre, siempre va a existir una nación palestina que emane decisiones en el marco de una voluntad popular, o sea, siempre va a haber un ejercicio soberano en la medida en que existan palestinos. Se limita, pero nunca se elimina. Por esta razón, por ejemplo, si lo queremos poner en perspectiva, nosotros no hablamos que Francia nació en dos o en tres ocasiones. Nosotros podemos decir que después de derrotar a los nazis en la Segunda Guerra Mundial y que la ocupación nazi terminara en Alemania, Francia la tuvieron que volver a fundar. No, Francia ya existía y Francia con la ocupación se limitó la soberanía francesa, pero Francia no dejó de existir. Se limita la soberanía, pero no la elimina. Francia no deja de existir en la medida en que habían franceses. Entonces, la ocupación no quiere decir ausencia de soberanía. La ocupación quiere decir limitación de la soberanía. Palestina, en cuanto haya nación palestina, hay soberanía palestina. La otra vía es hablar de un gobierno y resulta que cuando hablamos de gobierno, primero hablábamos de un Consejo Nacional Palestino, que era el órgano más importante de la OLP y fue el marco desde donde se crea la Declaración de Independencia. Por lo tanto, también había un gobierno. Y se hablaba del Consejo Nacional Palestino sobre todo porque permitía reunir simultáneamente a los palestinos dentro de Palestina como a los palestinos en el exilio. Tenía esa legitimidad, o tiene esa legitimidad, de hecho. Posteriormente, en los 90, cuando se crea la Autoridad Nacional Palestina, la función gubernamental en Palestina se afianza todavía más. Entonces, bien sea por el primer camino que ya discutimos, o bien sea por el camino de gobiernos, de la existencia material de un gobierno, Palestina también cumple esa condición. Por lo tanto, Palestina tenía territorio, nación y soberanía. Le faltaba una cosa, y era el reconocimiento internacional. ¿Sí? Esa capacidad que mencionábamos hace un momento, esa capacidad de construir relaciones diplomáticas de manera sostenida con terceros. Eso era lo que le hacía falta. Y eso es lo que ocurre acá, en la segunda etapa de la charla, la declaración de independencia. Por esa razón, la declaración de independencia fue tan importante y en términos generales para un Estado llega a ser supremamente importante esa declaración de independencia, porque es el acta de nacimiento del Estado, es el acta donde se materializa la voluntad de la nación de constituir un Estado y la voluntad de establecer relaciones diplomáticas con terceros. Eso es la importancia de esa declaración de independencia. Entonces, Arafat, ¿qué hizo? Arafat, hasta antes de ese 15 de noviembre de 1988, Arafat dijo, Palestina tiene territorio, nación, soberanía. ¿Por qué no hablamos de un Estado palestino? Pues porque no es reconocido internacionalmente. ¿Qué se necesita para que sea reconocido internacionalmente? Pues un, un, una, un punto de partida, un acta de nacimiento. ¿Y ese acta de nacimiento qué es? La Declaración de Independencia. Pues hagamos la Declaración de Independencia entonces. Construyamos esa Declaración de Independencia. Y eso es lo importante de este documento y de este hecho que ocurrió hace 32 años. Permitió muchísimas cosas. En primer lugar, ¿qué permitió? Permitió visibilizar, revalidar el rol de la OLP como líder palestino. Recuerden ustedes que después de ese discurso famosísimo de Arafat en las Naciones Unidas, la OLP desde los años 70 era vista como el único representante del pueblo palestino y en las Naciones Unidas aparecía la delegación de la OLP como una delegación invitada. En los 70, esta OLP, debido a presiones del gobierno jordano, tuvo que desplazarse al Líbano. Y después, en el contexto de la guerra civil libanesa, tuvo que salir del Líbano y de la invasión de Israel al Líbano, evidentemente. Tuvo que salir del Líbano y se tuvo que ir para Túnez, para el norte del África. Estando allá, eso fue en el 82, estando allá, era necesario que esta dirigencia palestina de la OLP se revalidara,
para poder decirle al mundo de nuevo, aquí estoy junto con el pueblo palestino y estamos de la mano llevando todavía ese proceso de resistencia y estamos de la mano todavía intentando consolidar nuestras aspiraciones estatales. Y por lo tanto, estamos aquí reunidos para lanzar, para promulgar esta declaración de independencia. Ese 15 de noviembre, entonces, el líder histórico de la causa por la liberación de Palestina, Yasser Arafat, proclamó ante el Consejo Nacional Palestino presente en Argel la declaración de independencia. Esta declaración de independencia es hermosísima, hermosísima. La redactó de hecho nuestro poeta nacional Mahmoud Darwish. Vamos a permitir leerla muy rápidamente, de pronto no la leo toda, pero vamos a permitir leerla al menos hasta donde un tiempo razonable lo permita. Dice, Argelia, 15 de noviembre de 1988, en nombre de Dios clemente y misericordioso. Y arranca la declaración diciendo lo siguiente, el primer párrafo. Palestina, tierra de las tres religiones monoteístas, es el lugar en el cual nació el pueblo árabe palestino, donde creció, se desarrolló y sobresalió. El pueblo palestino jamás fue separado de su tierra, ni fueron disminuidos sus lazos integrales con Palestina. Así, el pueblo palestino aseguró para sí una unión eterna, su tierra y su historia. Con determinación, a través de la historia, el pueblo árabe palestino forjó su identidad nacional, alcanzando niveles jamás imaginados en su defensa frente a la invasión y a los proyectos extranjeros, los cuales intervinieron para privar a este pueblo de su independencia política. Sin embargo, la unión inmortal entre Palestina y su pueblo le aseguran a la tierra su carácter y al pueblo su particularidad nacional. Nutrido por distintas series de civilizaciones y culturas, inspirado por una herencia rica en variedad y tipo, el pueblo árabe palestino sumó a su estatura consolidando la unidad entre sí y su tierra patrimonial. El llamado surgió desde el templo, la iglesia y la mezquita, manifestando adorar al Creador, practicando la compasión y la paz, era en verdad el mensaje de Palestina. Y durante generación tras generación, el pueblo árabe palestino se ha entregado inclaudicablemente a la valiente batalla por la liberación y por la patria. Pues, ¿qué otro significado la cadena de nuestras rebeliones populares, sino la corporalización heroica de nuestra voluntad de lograr la independencia nacional? De este modo, el pueblo ha sostenido en su lucha por permanecer y prevalecer. Durante el curso de los tiempos modernos, cuando un nuevo orden fue declarado con normas y valores justo para todos, el pueblo árabe palestino fue excluido de aquel destino perteneciente a todos los pueblos por una formación hostil de poderes extranjeros y locales. Una vez más se probó que la justicia sola y sin ayuda era insuficiente para guiar la historia mundial por el sendero preferido. Y fue el pueblo árabe palestino, ya herido corporalmente, quien fuera sometido a otro tipo de ocupación sobre la cual flotaba el falso lema Palestina es una tierra sin pueblo. Mientras esta noción era impuesta sobre algunos en distintas partes del mundo, en el artículo 22 del Convenio de la Liga de las Naciones y el Tratado de Lausana, la Comunidad de Naciones reconocía que todos los territorios árabes, incluyendo Palestina, anteriormente provincias otomanas, debían recibir su libertad como naciones independientes. A pesar de la injusticia histórica sufrida por el pueblo palestino, resultando en su dispersión y en la privación de su derecho a la autodeterminación, luego de la aprobación de la resolución 181 del 47 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que partió a Palestina en dos estados, uno árabe y otro judío. Es esta misma resolución la que le provee al pueblo árabe palestino las condiciones de legitimidad internacional, asegurándole el derecho a la soberanía y a la independencia nacional. A través de distintas etapas se fue cumpliendo la ocupación de Palestina y porciones de otros territorios árabes por parte de las fuerzas israelíes.
El objetivo de desposeer y expulsar a la mayoría de los habitantes civiles de Palestina de sus tierras ancestrales fue logrado a través de terrorismo organizado. Aquellos palestinos que lograron permanecer en su tierra sufrieron la opresión en su propia patria, fueron perseguidos y obligados a presenciar la destrucción de su vida nacional. Así fueron violados los principios de legitimidad internacional, así fueron desfiguradas las resoluciones y la Carta de las Naciones Unidas, pues ellas ya habían reconocido los derechos nacionales del pueblo árabe palestino, incluyendo el derecho al retorno, el derecho a la independencia, el derecho a la soberanía sobre el territorio y patria. Voy a hacer un salto largo para llegar a la parte final de la Declaración de Independencia. He leído tal vez la tercera parte. Voy a hacer un salto largo para leer el último o los últimos fragmentos y no aburrirlos con toda la declaración, evidentemente. Dice: el Estado de Palestina declara que cree en la solución de los conflictos regionales e internacionales a través de medios pacíficos, según la Carta y las resoluciones de las Naciones Unidas, sin que ello perjudique su derecho natural a defender su independencia política o su integridad territorial. Por lo tanto, rechaza las amenazas o la utilización de la fuerza, la violencia y el terrorismo en contra de su independencia política o integridad territorial, como también se rechaza su utilización contra la integridad territorial de otros estados. Por lo tanto, en este día, distintos a todos los demás, 15 de noviembre de 1988, mientras permanecemos de pie frente al umbral de un nuevo amanecer, humildemente inclinamos nuestros rostros en honor a los sagrados espíritus de nuestros caídos, palestinos y árabes, a la pureza de aquellos que se sacrificaron por la patria, iluminando nuestro cielo y dándole vida a nuestra tierra. Nuestros corazones están elevados e irradiados por la luz de la sagrada intifada, de aquellos que han resistido y combatido en las luchas de los campamentos, en la diáspora, en el exilio, de aquellos que han alcanzado el estandarte de la liberación, de nuestra niñez, nuestra ancianidad, nuestra juventud, nuestros heridos, nuestros encarcelados y detenidos, y de todos aquellos que confirmaron sus lazos con nuestra sagrada tierra en los campamentos, las aldeas y ciudades. Expresamos un especial tributo a nuestras valientes mujeres palestinas. Ellas son las que guardan y sostienen la vida. Ellas son quienes guardan la llama eterna de nuestro pueblo. Expresamos nuestro juramento a las almas de todos nuestros mártires, a la totalidad de nuestro pueblo árabe palestino, a todos los pueblos libres y honorables en todas las partes. Juramos que nuestra lucha continuará hasta terminar con la ocupación, hasta fortificar la fundamentación de nuestra soberanía nacional e independencia. Por lo tanto, llamamos a nuestro gran pueblo a reunirse alrededor de la bandera palestina, a defenderla y a cuidarla, para que aquí sea eternamente el símbolo de nuestra libertad, y dignidad en esta patria, que es la patria de los libres, por ahora y por siempre. Di: oh Dios, el amo del reino, tú das el reino a quien quieras, tú quitas el reino a quien quieres, tú exaltas a quien quieres, y tu mano está lo que es bueno, tú eres el omnipotente por sobre todo. Y termina la declaración de independencia de esa manera. Tenemos entonces un ejercicio político con esa declaración de independencia. Un ejercicio político, entre otras cosas, muy interesante, de varios niveles, de varios niveles. ¿Por qué razón? Porque como lo acabamos de escuchar, esa declaración de independencia no solamente hablaba del principio de la autodeterminación de los palestinos, no solamente hablaba de su derecho a crear un Estado, sino que hablaba, en últimas, en el marco de la resolución 242, o sea, hablaba o propugnaba por la solución de dos estados hasta cierto punto. Entonces, esta declaración de independencia fue acompañada por una llamada del Consejo Nacional Palestino para las negociaciones multilaterales sobre la base justamente de la solución de los dos estados, o sea, la solución de la resolución 242. Esa convocatoria que hizo el Consejo Nacional Palestino se llamó, de hecho, el compromiso histórico y fue muy bien recibida por la comunidad internacional
y fue el inicio lo que permitió las negociaciones entre Israel y Palestina con todo el apoyo de la comunidad internacional en su momento. Sin embargo, con la renuencia israelí, recuerdan ustedes que el primer momento de negociación en Madrid, Israel no aceptó una delegación palestina independiente y los palestinos tuvieron que ir haciendo parte de la delegación jordana. Ya después, sin embargo, sí ocurrieron otros momentos, sobre todo primero en Oslo y después en Camp David, donde se hablaba ya formalmente de una negociación y se iba a dar entonces este episodio de acercamiento entre Rabin y Arafat, que va a permitir la creación de la Autoridad Nacional Palestina. Iba a ser entonces el inicio de las negociaciones. La declaración de independencia sirvió para todo eso, sirvió para revalidar el liderazgo palestino, para volver a poner sobre la mesa los derechos de los palestinos en cuanto a la autodeterminación, para unificar al pueblo que estaba sufriendo muchísimo en el desarrollo de la primera intifada, la intifada del 87, para mandarle un mensaje a la comunidad internacional y decirle, estamos hablando de un Estado palestino, y para que nos sentemos a negociar con Israel tenemos que hablar de la solución de los dos Estados. Todo eso fue lo que transmitió la Declaración de Independencia y fue muy bien recibido por la comunidad internacional, al punto que prácticamente de manera automática esta Declaración de Independencia fue aceptada casi por un centenar de estados en el mundo, casi por un centenar, casi 100 estados. Apenas se leyó el 15 de noviembre de 1988, prácticamente 100 estados en el mundo dijeron, yo reconozco a Palestina como estado. Incluso las mismas Naciones Unidas, no la reconocieron como estado en el 88, pero las Naciones Unidas hicieron un gesto simbólico muy importante y fue que cambiaron el nombre de la delegación. Dejó de ser delegación de la OLP para empezar a llamarse delegación de Palestina. Posteriormente iba a llamarse delegación de la Autoridad Nacional Palestina. Al menos se avanza también desde el punto de vista de las Naciones Unidas en esa necesidad de hablar de un Estado palestino. Fueron 100 estados prácticamente que en su momento lo reconocieron. No eran suficientes. Estábamos hablando de tal vez el 60% de la comunidad internacional. La mayoría eran países de la Conferencia Islámica o los países árabes o los países de los no alineados, con algunas excepciones como nosotros en Colombia. Pero se hizo este reconocimiento bilateral y Palestina empieza entonces a cumplir esa cuarta condición. Recuerden ustedes que la cuarta condición para hablar de un Estado era la posibilidad de tener relaciones diplomáticas formales con terceros y de manera sostenida. Empieza el siglo XXI y el tema de los reconocimientos bilaterales queda relativamente congelado. No va a ser sino hasta el 2010 y aquí en América Latina, acá, con Brasil, mejor dicho con el Mercosur, con Brasil, con Argentina, con Paraguay, con Uruguay, más allá del Mercosur, con Chile, con Venezuela, con Ecuador, con Perú, con algunos países de la región Caribe, República Dominicana, donde los reconocimientos bilaterales se van a reactivar. Esa reactivación ocurre en América Latina, orgullosamente tenemos que decirlo así. Y esa reactivación irradió prácticamente la totalidad de América Latina. En su momento, Colombia se mantuvo reacia, Panamá se mantuvo reacia. Los israelíes son felices diciendo que México también se aleja de esta tendencia. Los mexicanos, sin embargo, desmienten a los israelíes. Los mexicanos dicen, es que yo no tengo que hacer ninguna declaración de independencia para reconocer a Palestina porque yo nunca lo he hecho. Eso se llama la doctrina Estrada. Los mexicanos dicen, nosotros somos muy respetuosos justamente del derecho a la autodeterminación de los pueblos. En consecuencia, nunca en ningún caso emitimos declaraciones de reconocimiento bilaterales. Y que no lo hayamos hecho en el caso palestino no quiere decir que no reconozcamos al Estado palestino, o sí o no. ¿Cuándo saldría México de esa zona gris? Porque realmente es una zona gris. Ellos dicen, sí, pero no lo hemos reconocido, pero no lo hacemos porque no es nuestra costumbre con nadie. ¿Cuándo saldría México de esta zona gris? En el momento en el cual eleven el rango
de su delegación en Palestina la eleve en el rango de misión a embajada. En ese momento ya hay un reconocimiento porque hay unas relaciones de Estado a Estado. Entonces México está en una zona gris, pero realmente era Panamá y Colombia las que durante mucho tiempo, durante varios años, se mantuvieron alejadas de esta tendencia de reconocimientos bilaterales. Colombia lo hizo en el 2018, Panamá sigue sin hacerlo, y tenemos que trabajar todos para que Panamá lo haga. Tenemos que trabajar todos, 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 todos. El gobierno panameño, en últimas, como todos los gobiernos colombianos, se deben a los grupos de presión de los ciudadanos que tienen internamente. Entonces, esas comunidades, esos grupos de presión en Panamá, sin duda alguna tienen que moverse para trabajar de la mano con el gobierno palestino, para trabajar en función de este objetivo, de este fin, que Panamá deje de ser el único país de toda América Latina que sigue sin reconocer a Palestina. Los reconocimientos implicaron también algunos pocos países africanos. África está prácticamente toda en reconocimiento palestino, pero también incluyó a Europa. Miren ustedes que Europa Oriental en su mayoría ya ha reconocido a Palestina, pero algunos países de Europa Occidental no lo habían hecho y lo hicieron justamente. ¿Cuándo lo hicieron? Suecia lo hizo en el 2014, ¿m? Islandia también lo va a hacer, el Vaticano también lo va a hacer. Y aunque Europa Occidental no lo ha hecho, ¿sí? Aunque Europa Occidental sigue sin hacerlo, cuando menos los parlamentos de la totalidad de Europa Occidental y Europa Central han insistido que sus gobiernos debieran reconocer el Estado palestino. Para concluir, ¿qué hay de esa independencia hoy? Yo reitero que ocupación no quiere decir fin del Estado. Y vuelvo a ponerlo en perspectiva desde el punto de vista europeo. Cuando Alemania ocupó Francia en la Segunda Guerra Mundial, Francia no dejó de existir. Tuvo una existencia limitada, pero siguió existiendo. Entonces, la ocupación no echa por tierra el sueño de Arafat. La ocupación no echa por tierra lo que se alcanzó ese 15 de noviembre de 1988. La ocupación limita esa independencia, pero no la acaba. Y entonces queda absolutamente claro que el pueblo palestino, unido como nación, unido en torno a una identidad política, unido en torno a un proyecto político que se llama el Estado palestino, existe en el sistema internacional y reclama no su nacimiento, porque ya nació, y no le corresponde al sistema internacional en este caso decidir si nace o no nace, ya nació, sino reclama no su nacimiento, reclama su independencia, reclama el fin de la ocupación. Eso es lo que reclama Palestina hoy. Por eso es tan importante eso que hizo Arafat en el 88. Le acabó de dar forma al Estado palestino. Le acabó de dar forma a los elementos constitutivos del Estado palestino que ya existían, sin forma, sin unificarse, pero ya existían. Esto fue fundamental. Palestina es un Estado del sistema internacional. Lo es desde 1988 de manera formal, con esa declaración de independencia. A pesar del rigor de la ocupación y a pesar de la dureza de la ocupación y a pesar que la administración saliente en Estados Unidos se encargó de insistir y de insistir y de insistir que no debiera haber un Estado palestino. Pero volvemos al punto de vista inicial o a la perspectiva de la introducción. Palestina nace de manera natural. La administración saliente en Estados Unidos o en cualquier país no podrá nunca, nunca decidir por los palestinos. No podrá nunca acabar con esa declaración de independencia del 15 de noviembre de 1988. Y no podrá nunca acabar con esa voluntad y ese anhelo que es un derecho de los palestinos por tener un Estado libre, soberano e independiente. Eso es, en buena medida, la charla del día de hoy. Voy a dejar de compartir pantalla para empezar a retomar las presentaciones de ustedes o las preguntas de ustedes. Hay bastantes, de hecho, estoy yendo bastante atrás. Ivonne Estefan, cuando nace el Estado-Nación, ¿con quién
definen la limitación geográfica? Es una excelente pregunta que hace nuestra amiga Ivonne. Aquí hay una situación muy curiosa, y es que cuando hablamos de Estado-Nación, Ivonne, estamos hablando del siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX. En ese momento los límites se establecían a través de la fuerza, a través de las armas. Entonces eran los cañones los que definían los límites. Pero el nacimiento de los estados lo definían sus propias naciones, al menos con una representación geográfica inicialmente definida, ¿sí? Ahora, que fuera definida no quiere decir que a través de un proceso de invasión o a través de un cañonazo no se pudiera correr el límite para un lado o para el otro, pero al menos había una noción, perdón, geográfica. Yasmín Ferrucho, que si puedo repetir el proceso de secesión, ¿cuál es? El proceso de secesión es producto de una guerra civil, como lo está explicando Gilma de los Ríos, en efecto. Producto de una guerra civil donde un estado estalla o una entidad estalla y al estallar, pues, los pedacitos van a formar estados. Gilma de los Ríos le respondió a Yasmín Ferrucho. Sonia Martínez, un ejemplo, serían las tres antiguas Guyanas de Holanda, Francia y Reino Unido. Esto puede ser un ejemplo más bien de descolonización tardía, de hecho. La tabla podría ser para evitar conflicto o como arma homicida. Una buena pregunta de la amiga Sonia, que si la tabla sería para resolver el problema entre los abuelos o sería para que un abuelo le pegara, para que la abuela le pegara al abuelo, más bien. Gilma Los Ríos, para seguir ocupando como si nada, lo mejor es no definir fronteras. En efecto, ese es el argumento por el cual Israel no define fronteras, Gilma, así es. Ivonne Estefan, un argumento insensato y absurdo, el de Israel, en efecto. Sonia Martínez, la Antártida es de los pingüinos y los pocos osos que todavía sobreviven. Doctora, creo que incluso ni siquiera hay osos en la Antártida. Qué pecado, los pobres osos quedaron es en el Ártico, allá concentrados. El texto de la Declaración de Independencia, para copiarlo, a través del equipo de trabajo, les puedo enviar el link. Pregunta Ivonne Estefan por el texto de la declaración, que es bien hermoso. Se los puedo enviar por el equipo de trabajo el link para que tengan la Declaración de Independencia completa. Sonia Martínez, vivan las valientes mujeres palestinas. Animalogía Santa Cruz. ¿Cómo ven el futuro próximo con la elección de Biden? En parte lo hemos trabajado en tertulias anteriores. Hay dos formas de responder esa pregunta. La primera, la política exterior de Estados Unidos es una sola, independiente de quién es el presidente, si es demócrata o republicano. Y de hecho, con los demócratas hasta antes de Trump, ¿no? Obviamente. Y los republicanos hasta antes de Trump. Con los demócratas, casualmente a Palestina no le había ido tan bien en algunos casos. Eso nos ratifica, es una evidencia más que la política exterior de Estados Unidos es una sola, independiente del partido. Pero lo que sí es cierto es que Trump corrió la línea y se inclinó mucho más, como ya lo hemos visto, a favor de Israel. Yo, Alexander Montero, ¿qué pudiera esperar del gobierno Biden en relación con Palestina? Que posiblemente no siga avanzando a favor de Israel a la velocidad que estaba avanzando Trump. Posiblemente quiera volver a la opción de los dos estados, más bien en lugar de esa carrera loca, desenfrenada que tenía la administración Trump a favor de Israel, pero no va a deshacer lo que ya hizo Trump, ¿sí? O sea, no va a devolver la embajada a Tel Aviv, no va a deshacer el reconocimiento de Jerusalén como capital israelí. Entonces, seguramente va a volver al cauce tradicional de la política exterior de Estados Unidos, y eso no necesariamente es positivo para los palestinos. Tampoco tan negativo como Trump, pero al menos positivo no creo que sea. Sonia Martínez, ¿cuáles fueron los argumentos de los países que votaron en contra de la declaración y los que se abstuvieron? Colombia entre ellos. Básicamente, la preocupación de los que se abstuvieron era que eso podía afectar o podía ser perjudicial para la búsqueda de la paz entre Palestina e Israel. Fue una posición un poco temerosa, porque de hecho desde cualquier
enfoque teórico de teorías de negociación, siempre a uno la teoría le va a decir cuando A está peleando con B, lo que se necesita es que al menos los dos tengan características medianamente similares. De esta manera, el más fuerte no va a intentar imponerse sobre el más débil gratuitamente, no va a tener ningún costo. Entonces, cuando los dos tienen un carácter estatal, los dos pueden recurrir a herramientas de protección internacional, y eso fue lo que le apuntó Palestina, ¿no? Y de hecho le está apuntando hoy, por eso es que entra a la Corte Penal Internacional, por eso es que firma elementos del derecho internacional, tratados para tener herramientas de donde protegerse frente a Israel y motivarlo a una negociación. Si Israel no tiene motivaciones para ir a negociar, pues no lo va a hacer nunca, sin duda alguna. Animalogía Santa Cruz, que exista embajada palestina en Colombia es un cierto reconocimiento ya. No, es que de hecho, como les decía, en el 2018 Colombia reconoció a Palestina como Estado, y hay relaciones bilaterales como Estado. Eso ya ocurrió en el 2018. Andrés Felipe dice, ¿no lo hace México por conveniencia con Estados Unidos? Sí, sería una pregunta que le pudiéramos transmitir a los mexicanos, pero sin duda alguna es una de las variables que posiblemente el gobierno mexicano esté pensando, ¿no? Evidentemente. Animalogía Santa Cruz, puedes decir el mes de 2018, en agosto, eso fue agosto del 2018, el 3 de agosto de 2018, Colombia reconoció a Palestina como Estado. No así las relaciones bilaterales, las relaciones diplomáticas son mucho más antiguas, ¿no? Las relaciones diplomáticas vienen desde 1996, pero el reconocimiento como Estado ocurrió el 3 de agosto del 2018. Gilma Los Ríos, pero aunque Colombia por fin reconoció, contradijo su postura en puntos del TLC con Israel. Así es, en efecto. En efecto, Colombia en el reconocimiento no definió territorialmente a Palestina y por otro lado, en el TLC con Israel, Colombia terminó favoreciendo territorios palestinos como si fueran territorios israelíes. Rudy Jiménez, felicitaciones al pueblo palestino, al Estado palestino y a Colombia y en Colombia a su embajador en el día de su independencia. Muchísimas gracias. De hecho, les cuento de manera de anécdota que el año pasado y antepasado, bueno, de hecho como unos 4 años hacia atrás, de manera ininterrumpida, la Torre de Colpatria en Bogotá se vestía con los colores de la bandera palestina en la noche del 15 de noviembre. Entonces era muy emocionante ver justamente la Torre de Colpatria apoyándonos y acompañándonos en esta celebración, en esta conmemoración. Ivonne Estefan, magnífica tertulia, felicitaciones a ti, mi amiga, mi querida Ivonne, muchísimas gracias también por acompañarnos como siempre. Yasmin Ferrucho, muchas gracias. Jensi Correa, muchísimas gracias como siempre. Mabel Hassan Salim, la vicepresidenta electa, ya se manifestó a favor de Israel en Estados Unidos. Sí, ella tiene unos vínculos muy fuertes con ese lobby sionista y con el AIPAC. Por lo tanto, lo que mencionaba hace un momento, no se debe esperar necesariamente mucho. Sonia Martínez, me uno al saludo de la doctora Ruth Jiménez a Palestina, así es. Animalogía, si la vicepresidenta no pinta bien. Aida Luz Piñeros, muchas gracias, la conferencia estuvo muy interesante. Una pregunta, tal vez Europa Occidental no ha querido reconocer al Estado palestino porque aún siente cierta culpa por la Segunda Guerra Mundial de los judíos. Puede ser un tema sensible para ellos. No quieren problemas con el actual Estado de Israel. Sí, concuerdo con Aida Luz. Piensa en el hipotético escenario en el cual Alemania reconozca a Palestina como Estado, inmediatamente se le va a Israel y le restriega en la cara la deuda histórica que tienen con los judíos por la Segunda Guerra Mundial. Entonces Alemania ahí queda bloqueada. Francia es responsable, al igual que los británicos, también son responsables por la partición y por todo el caos colonial que hicieron en el Medio Oriente. Entonces ellos tampoco pueden decir nada porque se les viene el mundo encima. Entonces, por esas razones, Europa Occidental está bastante bloqueada, además obviamente del lobby que Israel, o que el sionismo más bien hacia allá. Diego Armando Coecha, ¿qué pudo incidir en la política exterior colombiana durante el gobierno Santos para contrariar la tradición de no reconocer a Palestina? Es una pregunta interesantísima, interesantísima. Ojalá algún día el presidente Santos nos la pueda responder. Es una pregunta muy, muy interesante. Nina Barbosa, muchísimas gracias. No, a ustedes, muy amables como siempre. Creo que nuestra amiga Ivonne Estefan quiere participar. Está alzando la mano, sí. Activa el micrófono para poderte escuchar. Tienes el micrófono silenciado. A ver si lo puedo ver. No, que pues que no sé si es que estoy mal de la memoria,
pero uno de los últimos actos del gobierno de Juan Manuel Santos fue el reconocimiento en agosto del 2018. O sea, él no se negó a reconocer, se demoró en reconocer y lo hizo antesito de irse y recibió muchas críticas de sus oponentes, pero fue Juan Manuel Santos el que reconoció al Estado de Palestina. ¿Estoy equivocada? ¿La memoria me falla o no? No creo. Tu memoria sigue a Tacta. mil maravillas. Bueno. Tu memoria sigue perfecta. Así fue. En el gobierno Santos, el 3 de agosto de 2018, el gobierno del presidente Santos hizo el reconocimiento de Palestina por parte de Colombia, y de esta manera toda Sudamérica quedó reconociendo a Palestina como Estado. Así. ¿Y por qué? Otra pregunta imprudente. ¿Y por qué entonces tanta timidez para reconocerle a ese gobierno que fue quien lo hizo? No, hay que hacerlo, hay que hacerlo. El presidente Santos fue quien lo hizo, no fueron otros gobiernos. Fue él, en efecto. Posiblemente el presidente, o en su periodo, estuvo muy inclinado a Israel, y posiblemente hasta cierto punto cambió un poquito la postura tradicional colombiana, pero al final con el reconocimiento lo que hizo fue tratar otra vez como de intentar balancear las cosas, ¿no? A pesar, pues obviamente, del TLC que negoció, que es completamente nocivo. Pero sí, sin duda, fue en el periodo del gobierno Santos, tal cual. Mabel Hassan Salim, muchísimas gracias. En efecto, Sonia Martínez, hay que reconocer al embajador actual, a nuestro embajador Raúl Al-Malki, el valioso trabajo para lograr el reconocimiento. Me sumo a la mención de la doctora Sonia Martínez. El trabajo que se hizo en la embajada, encabezado por el embajador Raúl, para lograr ese tema fue muy arduo, sin duda alguna, muy arduo, y con unos resultados pues bien interesantes. Diego Armando Coecha, recuerdo cuando Santos dijo orgullosamente de Colombia y el Real de América Latina. Sí. Javier Sánchez, muchas gracias por la conferencia. Sonia Martínez, el Nobel de Paz. María Cristina Garzón, muchas gracias también como siempre. Un saludo para todos ustedes, no quiero abusar más de su tiempo. El próximo lunes, no es festivo, el próximo lunes continuamos con nuestras tertulias en su horario habitual, en su franja habitual, lunes y miércoles a las 2 de la tarde. Vamos a tener unos temas muy interesantes, justamente en estos días que nos quedan del mes de noviembre, y ya para entrar en la recta final de nuestras tertulias 2020. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos ustedes, que ojalá estén bastante bien con sus familias, cuídense mucho, nos vemos el próximo lunes, que estén muy bien.